Repito, reitero, seguimos con mi error. Lo puse para las 10:30. ¿Ya dónde está? Por ahí anda. Bueno, iba a hacer comentarios de ello. Me refiero a Jenny y a Shelby que están en las bancas, pero yo dispuse unas sillas para ellas y en alguna de sus letreros está. Y mi error fue que está entonces para las 10:30, es decir, oculta en el cartel que ustedes ya vieron que le corresponde a los de las 9 de la mañana. Y ella me dijo 9 de la mañana. Fue mi error, perdónenme. Por ahí está la silla. Y como ven, está simétrico prácticamente el acomodo de las sillas. Y ese es el poder guardar un poco de estética y también la distancia de los que estamos pues pidiendo cupo para participar. Y todo esto en virtud de las restricciones. Las restricciones que nos permiten movilizarnos en algunas áreas con números y también por una cantidad de tiempo. Y es el sentido, es la importancia de reunirnos y bueno, adaptarnos a esta circunstancia que repito, tiene que ver con cantidad, ubicación, incluso el tiempo. Así que procuramos invertir los 60 minutos lo mejor posible para cumplir con ese cometido. En una comunión de los santos, exaltando al Santo, 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 y que su palabra pues nos edifique y estemos cada vez más en la misma página, edificándonos y transformándonos y perfeccionándonos como familia cristiana. Que justamente la semana pasada introdujimos el tema del mes de julio y en Viva Comunidad es mes de la familia cristiana. Y bueno, seguimos con la Biblia, la palabra escrita de nuestro Dios abierta para que nos dirige en ese sentido. Y que como anillo al dedo, Gálatas tiene mucho que decirnos al respecto. Esforcémonos en la libertad de Dios. Esforcémonos en la libertad de Dios. Gálatas 4, 8 al 20. A esta altura de la carta, el apóstol Pablo se expone a sí mismo. Abre aún más su corazón ante los receptores originales de la carta. Sin dudar, indica el vínculo desarrollado entre ellos y su esfuerzo personal para que ellos conocieran la agenda de Dios. Pero trágicamente la habían abandonado por seguir una nueva y diferente agenda, una que los volvía a esclavizar. Pablo les escribió para hacerles ver su error, se arrepintieran y dejaran esas mentiras y volvieran a la verdadera libertad, lo cual implica esfuerzo. Esforcémonos en la libertad de Dios. Uno, para conocer precisamente a este Dios, el único y verdadero. Dos, para desarrollar amistades en Cristo. Y tres, para formarse en la persona de Cristo. Así que vamos a meterle mente a estas tres afirmaciones de las que creo que surgen de esta sección. Esforcémonos en la libertad de Dios porque nos ha concedido libertad o somos libres para conocer a Dios.
Y nos quedamos en esta primera parte, en los versos 8 al 11. Dice el versículo 8: antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya esforzado en vano. Merece subrayarse esta última afirmación, y de allí creo que se propone como hilo que entreteje entonces estas tres afirmaciones. Esforcémonos en la libertad de Dios. ¿Por qué conocer a Dios? ¿Cuál Dios? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, no conocer a Dios significa vivir esclavo. Significa vivir en esclavitud. No conocer a Dios significa no ser hijo de Dios. Lo que implica entonces que conocerlo trae libertad para ser hijo de Él. Ya Él lo había mencionado en Gálatas 4, el versículo 3, sobre el tema de la esclavitud y la libertad en el Evangelio de Cristo. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Y según el verso 8 y 9 del capítulo 4, éramos entonces esclavos de dioses falsos y de principios ineficaces y sin valor. ¿Lo ves? Versículo 10. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Es decir, esclavos a sostener una relación, por ejemplo, solo el domingo, solo un día a la semana, o esperar aquel mes o aquella estación. El tema es seguir a un Dios enmarcado por reglas y pasos creados por un grupo de personas y no conocer a Dios según el Evangelio revelado por Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que esa es la importancia de conocer al Dios, el único y el verdadero. A lo que afirmó entonces a esta altura de la carta, según el versículo 9, la segunda parte del verso 9: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, esto es un ya. Este es un ya rotundo, un vínculo completo y perfecto entre Dios, el único y verdadero, y aquellos hombres y mujeres gentiles de nacimiento, pero convertidos a Dios y creyentes en Jesucristo. Ya conocen a Dios. Ya Dios los conoce a ustedes. No como criaturas, sino como hijos de Él. Es la importancia de conocer a este Dios y la importancia de entender que este Dios es el único y el verdadero. Este Dios del cual está hablando la palabra, la Biblia que tenemos delante nuestro,
envió a Jesús para morir por los pecados y rescatar a los que mediante la fe dejaran aquellos que creían que haciéndolo serían aceptados y aprobados por Dios. Cuando se le da la cara a Dios, se le da la espalda al mundo. Y la advertencia sencilla es cuidado de darle la espalda a Dios. Fíjate en Gálatas 1, versículos 3 y 4. Gálatas 1, versículos 3 y 4. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarlo de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es lo particular y único de nuestro Dios, de nuestra fe. En Gálatas 3, versículo 1, Pablo escribió: Gálatas torpes, ¿quién os ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Y en Gálatas 4, versículos 4 y 5, explicó aún mejor, o aún más. Explicó aún más el envío. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Desde el capítulo 1, y ya vamos por el capítulo, ya llegamos al capítulo 4, y todo lo que está contenido aquí hasta el último verso de la carta es explicación del evangelio, del verdadero, del que sirve, del único enviado y anunciado desde el cielo. Mira el verso 10 y al 12, 10 al 12, capítulo 1, Gálatas. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Este es el Dios que anunciamos, el que nos conoce. Y ahora conocemos mediante la fe y gracias al Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevo. Es el regalo del Evangelio de Jesucristo, y subrayo y destaco: completo y perfecto. No obstante, hay que agregar a ese ya un todavía. Somos conocidos por Dios. Conocemos a Dios. Pero esto implica también conocerlo más y más. Pero no porque Él se ha revelado en parte, o que Él no quiera que lo conozcamos plenamente ya, sino es sencillamente por nuestra condición humana. Y que justamente en el capítulo 4 de Gálatas, los versos 1 al 3 describe ese escenario de un niño
instruido, tutelado, guiado, con la expectativa de que deje de ser un infante. Fuimos rescatados, sin duda alguna. Somos pecadores perdonados. Es lo que enseña la Escritura. Pero Dios no ha terminado con nosotros. No somos un producto terminado. Y en no pocas ocasiones, nosotros mismos somos el tropiezo para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es parte de entender sanamente nuestra condición de hombres y mujeres delante de nuestro Dios perfecto. Entender justamente que necesitamos esforzarnos por conocer a Dios. Y esta es la razón por la cual entonces él redactó esta carta, inspirado por el Espíritu Santo. Y nosotros hemos llevado semana a semana trabajando en ello. Es un esfuerzo por la gracia y un esfuerzo en la libertad de Dios. No es para culpar nuestra realidad humana, nuestros tropiezos, ni tampoco es excusa delante de nuestro Señor, porque esta gracia, la gracia de Dios, hace en nosotros justamente esa libertad para decidir ausentarnos o no ausentarnos, distanciarnos o no distanciarnos, distraernos o no distraernos, acomodarnos al mundo o no hacerlo. Y les recuerdo para la lectura después, Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 al 3. 1, 2 y 3. Pero aquí, el apóstol Pablo también escribió a los corintianos lo siguiente, vinculante a este punto. Primera de Corintios 15, versículo 33. Y lo voy a leer según la Reina Valera del 60. Primera de Corintios 15, verso 33. Dice, no erréis. Es entender sanamente nuestra condición humana, nuestra condición antropológica, nuestra condición de pecado, nuestra condición de hijos de Dios, pecadores perdonados, y que el camino ineludible es el de la santificación, la transformación, el de conocer a Dios. Dice 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones. La Nueva Versión Internacional dice malas compañías. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres o las malas compañías. Velad debidamente. Velad debidamente y no pequéis. Es una responsabilidad en base a la libertad en nuestro Dios. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esforcémonos en la libertad de Dios. Libertad para conocer a Dios. Y libres también entonces para desarrollar amistades en Cristo. Y bueno, vinculante a 1 Corintios 15, 33. Ahora, el apóstol había expresado lo siguiente en Gálatas 4, verso 11. Temo por ustedes, que tal vez me haya esforzado en vano. Y ahora en el verso 12 al 17 dice, o dijo, escribió, hermanos, yo me he identificado con ustedes,
les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que, por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Algunos opinan que esa enfermedad y esa afirmación de Pablo hacia los Gálatas de su momento de entregar los ojos fue resultado de la visión que tuvo camino a Damasco. Aquella visión que le quitó la vista por varios días. Y que Dios envió a otro servidor para imponerle manos y devolverle la vista. Opinan que secuela de eso fue un deterioro en la vista del apóstol. Y que usted podrá observar que en otras cartas, al final, cuando él firma o cuando va a cerrar, hace mención del escribano, que no es él, y que entonces él firma con su puño y letra, para hacer esa aclaración. Él dictó la carta, otro la escribió, pero yo la firmo de puño y letra, es decir, este mensaje es mío, aunque Silvano haya sido el escritor. Y fue el servicio que otros le dieron justamente ante esa necesidad física. Ahora, se nota y es claro entonces que Pablo era un ser humano como nosotros. Cuerpo y alma, mente y espíritu, pero convicto de la verdad. Por decirles la verdad, resultó que Pablo dejó de ser su amigo y se volvió enemigo para ellos. Ocurrió y aún ocurre hoy, y seguirá ocurriendo. Y esta es una clara afirmación para la siguiente generación de maestros, evangelistas, predicadores. Trágico, porque al fin y al cabo lo que Pablo dijo fue la verdad de Cristo. El apóstol le escribió con la esperanza, reitero, que hicieran un alto y revisaran el evangelio que habían creído cuando les predicó tiempo atrás. Revisaran la fe que él les había mostrado de manera práctica y clara, y así evaluaran la calidad de su relación y amistad, en primer lugar, de Pablo con Dios. Esa amistad primaria entre Pablo y el verdadero Dios, y en consecuencia el vínculo y amistad hacia ellos. Que entendían que la amistad en Cristo es consecuente a la verdad de Dios, es agradar a Dios antes que a los demás, es actuar conforme a la aprobación de Dios, es lo que vimos en el capítulo 1, versos 6 al 10, y no la alabanza de los enemigos verdaderos de la gracia de Cristo. Nosotros tenemos que amar y seguir los pasos de nuestro Maestro, que por la verdad terminó donde? En la cruz. Mira Gálatas 5, verso 2 al 7.
Miren Gálatas 5, versos 2 al 7. Escuchen bien. Yo, Pablo, le digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Han caído de la gracia. Así que no crea cuento, se es salvo o no se es salvo, pero la salvación no se pierde. Y quien es salvo hace un alto y revisa si se está perdiendo en el mundo. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Y por esto Pablo se volvió enemigo de ellos. Quien menosprecia el Evangelio de gracia y evade la verdad para la unidad en la iglesia, no ama ni es hermano en la fe. Una amistad que ama se fundamenta en la práctica del Evangelio y que ciertamente no es en la ley. Y con esto, toda tradición o práctica religiosa, y que definitivamente no es un patrocinio o una carta blanca para aprobar el pecado. Fíjate en Gálatas 5, ahora el verso 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valga de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Y ahí el fundamento para desarrollar amistades en Cristo. El Evangelio de gracia y el amor de Cristo alcahuetea la rienda suelta a las pasiones fuera de la voluntad escrita de nuestro Dios. Quien no lo acepta se distancia, se aísla y abandona. Y reitero, hay solo dos opciones para entender esto. No creyó en el Evangelio verdadero, o necesita ser confrontado, arrepentirse y retomar el camino del Evangelio de Cristo. Porque alguien entonces que vuelva a nacer entiende que su vida le pertenece a Cristo. ¿Ya? Y todavía no. Porque significa entonces siempre estar evaluando cómo está el termómetro, cómo está la brújula, cómo está ese indicador de que los que siguen a Jesucristo tienen una actitud afable ante la comunión de los santos. Por ejemplo, lo que recordábamos y celebrábamos el domingo pasado con la mesa del Señor. Y que en consecuencia para este punto específico nos brinda la libertad. Somos libres para desarrollar amistades en Cristo. Pensando en el mes de la familia cristiana, tenemos que entender el llamado de Dios a nosotros a esforzarnos en su libertad. Aun cuando algún miembro de la familia no siga a nuestro Dios. Y eso entonces se refleja lamentablemente o particularmente en este escenario pandémico y restricciones en la cantidad de sillas. Y no hay que sentir vergüenza ni acercarse con Dios con temor por ocupar una silla, porque
al fin y al cabo, yo sí sigo a Jesucristo, mientras que mis padres o mis hermanos no. ¿Me estoy explicando con claridad? Y bueno, la expectativa es entonces de abrazar a la nueva familia en Cristo. El de permitirse desarrollar entonces amistades en Cristo, en la iglesia y fuera de ella, por supuesto. Y esto es un esfuerzo personal y colectivo para sumar y no restar. Y definitivamente solo restar lo que sabotea la verdad y la unidad legítima del Señor Jesucristo. En donde la verdad de Dios es más importante que la unidad. Iglesia, esforcémonos en la libertad de Dios. Libres para conocerlo, libres para desarrollar amistades en Cristo y libres para formarnos en la persona de Cristo. Pablo dejó con total claridad la trascendencia, lo trascendente del Evangelio en el vínculo completo y perfecto con Dios para estos vínculos en la iglesia, pero con un propósito, y es el formar el carácter de un hombre y una mujer conforme a la persona de Cristo. Y esto también de manera particular, conscientes de la membresía de una iglesia local, dispuestos hacia su liderazgo local. Y que reitero los dos puntos anteriores, esto no anula la humanidad de nadie, muy por el contrario. Es la escuelita para formarnos el carácter. Dice el verso 18: está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Como quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Recuerda lo de ya y todavía no. Todavía no hemos terminado de ser lo que tenemos que ser como hijos de Dios y discípulos de Cristo. Pablo se esforzó mucho por la gracia de Dios para que ellos y nosotros no abandonemos la formación cristiana, es decir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Todo esto conforme a la persona de Cristo Jesús. Tiempo y espacio en la que la generación en 20 años será desafiada en otros ámbitos, pero la verdad sigue siendo la misma. Y nunca se puede sobrevalorar ni subestimar la iglesia reunida. Y cuidado de que la virtualidad sabotee la misma. Pablo expuso su fragilidad humana al identificarse con una madre en su labor de parto para traer al mundo a su hijo. Él no se propuso como el centro, siendo un apóstol enviado, auténtico de Jesucristo. Él no es el centro es Cristo. Y cualquier intento de conseguirlo es idolatría y es destruir a la iglesia. Pablo no se propone como un superhumano ni tampoco vacunado de la fragilidad humana. Pero Pablo tampoco subestima su rol ni de los que también sirven a Cristo en cada rincón del mundo en la formación espiritual de la familia cristiana. En aquella época, y de seguro, Pablo seguro pensaba que ya el tiempo del fin venía. Te lo digo así a los tesalonicenses. Pero escribió pensando en la iglesia que iban a hacer después de su muerte. Yo ya estoy para ser entregado, dijo a Timoteo. Tú pelea la buena batalla. Te toca a ti vivir el Evangelio. Ser formado
por la persona de Cristo. Y esto depende de cada discípulo de Jesucristo. Dios ha dispuesto el 100% de su Espíritu Santo para ese cometido. Incluye el intelecto, pero alcanza nuestro carácter y nuestra forma de actuar. Y repito, tenemos que ser conscientes de que no siempre sacamos 100. O no siempre sacamos 5 para los voluntarios. El punto es no abandonar la formación. No abandonar la formación en Cristo. Celebramos la gracia cuando lo logramos, cuando no volvemos al trono de la gracia en arrepentimiento y volvemos a creerle para unirnos a otros y progresar en los intereses del Señor para su iglesia y no la nuestra. Y bueno, hay diferentes vínculos o vehículos o escenarios. Una reunión a mitad de semana, una reunión como esta, el discipulado en 3D y las oportunidades de reunirnos en pequeños grupos o de manera informal, en donde interactuamos, en donde siempre tenemos que tener en mente la edificación de Cristo en cada uno de nosotros, la familia de Cristo. Fíjate, Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. Y esto nos recuerda Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces no depende mucho de quién está al frente o de cuántos se reúnen. Depende de la convicción personal de cada uno. Y el ánimo pronto de Pablo es: hey, no se equivoquen, no erréis. Porque algunos no conocen a Dios todavía. No erréis, porque hay vida en esas conversaciones sanas, en esas comuniones, en esas relaciones en Cristo, en esas buenas compañías. Hay vida allí. No se equivoquen, porque el Espíritu Santo está dispuesto a darlo todo. Dios espera que hagas tú lo mismo. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Así que nos apasionamos por Cristo y deseamos lo que Dios quiere. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Ya y todavía no. Unos a otros. Ese es el esmero, porque sigue siendo vigente esa realidad de la iglesia unida y reunida. ¿Y qué va a hacer entonces a partir de ti, como individuo, como hombre, como mujer, formado conforme a la persona de Cristo, para que esto sea un hecho? En la que, repito, el centro es Cristo. Y como lees, no dice los unos con el pastor. Es la realidad de todos los llamados en Cristo. Para desarrollar este conocimiento acerca de nuestro Dios, el único y verdadero, para desarrollar amistades en Cristo y para esa libertad de continuar nuestra formación según la persona de Cristo, que en no pocas ocasiones parece un sufrir de parte.
pero lo que resulta después, las mujeres que han dado a luz podrán entenderlo aún mejor, pero no está limitado por la gracia y el Espíritu de Dios en nosotros de entender la gratificación que resulta cuando se ve al Hijo nacer. Esa es la esperanza que tiene Dios para el mundo pecador. Y Él no tiene otro plan, sigue viendo a su iglesia reunida. Esforcémonos, hermanos, en la libertad de Dios, para la gloria de Él y para la vida que Dios nos ha regalado ya. Amén. Inclinamos la cabeza y usted piense en lo que ha oído, que considera que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo lo está aferrando a alguna verdad de todo lo que se ha dicho, para que así, con ánimo pronto y fe bíblica, actúe durante las horas por venir y los días de esta nueva semana. Señor, habla a los corazones de tu iglesia. Padre, habla a nuestros corazones para tener esa libertad de acercarnos a ti y afirmar este compromiso que hemos hecho contigo al darle la espalda al mundo y aceptar tu mensaje. Señor, que conlleva una comunión plena y perfecta contigo para generar, Dios, una convivencia distinta, cada quien frente al espejo y también cuando nos reunimos como tu pueblo escogido. Gracias, Señor, por tu perdón y la oportunidad de hacerlo diferente, por tu gracia. Muchas gracias, Dios. Que tu palabra no regrese vacía y que tú sigas cosechando, Dios, lo que hemos sembrado hasta la fecha de hoy. Que tú despiertes al que esté dormido, resucites al que esté muerto y Dios, uses al dispuesto delante de ti para tu gloria y la salud de tu iglesia, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias.